lo primero es una alegría volver a estar con vosotros, porque entre la semana que no pude estar, o bueno, no estuvimos juntos por la romería, pues se juntó que la semana pasada estaba malo, ¿no? Entonces la verdad que para mí es un gozo de nuevo estar aquí. Me gustaría que os pusierais de pie todos. Y al que tenéis al lado, vosotros dos que estáis ahí, al que tenéis al lado, dile cuánto te ama el Señor. Dile al que tiene al lado. Tómate el tiempo que quieras, díselo. Cuánto te ama el Señor. Qué maravilloso. Cuánto te ama el Señor. Gloria a su nombre. Bueno, pues ya os podéis sentar. Ya sabéis cuánto os ama el Señor. Por eso el Señor nos habla también, porque nos ama, nos tiene en su conciencia y nos tiene en su mente, ¿no? Bueno, yo quería hablar con vosotros, hoy quería hablar, más o menos prediqué sobre esto el domingo en Carlinda, pero seguramente no va a salir lo mismo de Carlinda, porque cada oveja, aunque tú prediques lo mismo, los mismos versículos, pero el Señor sabe la necesidad que hay en cada lugar y la necesidad que tiene cada persona, ¿no? Entonces, yo quería hablar hoy, porque yo le he titulado esto, puede tener muchos títulos, yo para empezar he tenido que poner este título, pero después verá más adelante las preguntas que te puede llegar a hacer, ¿no? ¿Cómo vive a Cristo hoy? No ayer, ni en el futuro, que no lo sabe. ¿Cómo lo vive hoy? Mira, hay tres formas en las cuales podemos vivir a Cristo. Una es el Dios cercano. No sé cuál tú vives. Yo te voy a poner los tres para que tú veas en qué lugar te encuentras. Está este Cristo cercano. ¿Tienes tú en tu vida al Cristo cercano? A ese Dios en el cual tú confías, en el cual cada vez que tú vas a hacer algo, piensa en el Señor. Cada vez que tú tienes una necesidad o una felicidad, le das gracias o le ruega al Señor por tu necesidad. El Dios fiel, que tú también eres fiel y le muestras tu fidelidad a Él, hablando con Él todos los días, en cada momento. Ese es el Padre. Ese es el Padre que quiere tener estos hijos, de que se acerquen a Él con amor, para consolarnos, para escucharnos, para tocarnos, para abrazarnos. Sobre todo Él quiere hablarte y quiere que aprenda a escuchar su voz. Iglesia, ¿no tienes ese deseo tú en tu corazón de escuchar la voz del Señor? ¿No hablaba el Señor por su Espíritu a los hermanos de la iglesia del principio? ¿No proclamaba el Señor cuál era su voluntad a esos hermanos que le servían como tú y yo podemos estar sirviendo hoy al Señor? Entonces, si echas de menos la palabra, la voz del Señor, te doy un consejo a partir de hoy. No pidas por tantos pisos, por tantos matrimonios, por los hijos y por tantas cosas que el Señor ya sabe que tú tienes necesidad. Pide y busca las cosas del reino, porque dice que las demás cosas serán añadidas. Entonces busca. Yo quiero, Señor, yo anhelo, ardo en deseo de escuchar tu voz, porque necesito que mi fe aumente. Y tú vas a hacer las cosas necesarias, no yo, no tú, la va a hacer Él, lo que necesitamos para que nuestra fe crezca. ¿Amén? Este es el Dios que tú deberías tener, mi hermano, y que yo debería tener, y confiar en Él, y estar tranquilo en nuestra vida. ¿Con problemas? Pues sí, con problemas, con situaciones, pero sabiendo quién nos respalda, quién está con nosotros, y quién no nos deja, ni nos abandona. Quizá tú estás pensando en un Dios, pues un Dios que está ahí como que va y viene.
O sea, yo hago mis cosas y cuando tengo algún problema serio, entonces busco a Dios. Porque alguien me tiene que resolver problemas. Mientras tanto, yo vivo mi vida como me da la gana, pero cuando llega la hora del problema, entonces me doy golpe de pecho. Hermano, eso se llama ser religioso. Y eso lo he vivido yo en la Iglesia Católica. Yo me levantaba a ídolo. Tenía un Dios, pues eso, como un talismán, que yo usaba cuando yo quería. Pero yo no ponía mi confianza en él. Solamente cuando ya no podía más, pues entonces, cuando ya no podía más, lo buscaba. Eso es, hermano, de verdad, eso es ser religioso, levantarte ídolo, levantarte una falsa imagen del Señor que tú crees, del Señor que te habla de la verdad, del Señor que te habla de la autoridad que has estado hablando esta mañana. Eso te confunde tu mente, eso no te hace caminar en el camino que el Señor quiere. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si andas de esa manera, eres lo que normalmente se decía, creyente, no practicante. Yo practico nada más cuando me hace falta. Pero yo no soy creyente, yo creo en Dios y cuando me hace falta es cuando acudo a Él. Luego está el tercer tipo de Dios. Dios está muerto. El Señor murió en la cruz, se fue al cielo y yo tengo que solventar mis problemas. Yo sé que Dios, alguien, no Dios, alguien ha creado todo esto que ven mis ojos. Yo creo que a lo mejor dentro de mí algo me dice que va a haber una vida futura y todas esas convicciones van viniendo a mi vida, pero sin creer en Dios. Sin creer en Dios. Y así hay mucha gente. Puede haber gente así en la iglesia y lo hay fuera de la iglesia, que creen en el Señor de esta manera. ¿Cómo te ves tú? Y te digo algo, no te juzgues, te digo que cómo te ves. El Señor no te juzgaría, y entonces ¿cómo te voy a juzgar yo? Pero ¿cómo te ves? Y si tienes una necesidad, y si estás descubriendo ahora que no estás pecando, pero no estás haciendo las cosas correctamente, busca tiempo para buscar a Dios y hacer las cosas correctamente, como lo haría con tu familia, como lo haría con tu hijo, como lo haría con tus padres, como lo haría si tienes una madre enferma y tienes que visitarla, o cualquier otra cosa, mi hermano. Pídele al Señor con confianza, pídele a tu Padre, al que está vivo, al que está contigo todos los días, el que vive dentro de ti. ¿Sabes? Cuando el Señor vive dentro de ti y tú eres consciente, muchas cosas cambian en tu vida. Cuando tú tienes al Dios como lejano o que no existe, eso no cambia tu vida. Ahí manda tu yo. Ahí manda tu yo. Y si quieres transformación, si quieres las cosas celestiales, si quieres vivir una vida íntegra con el Señor, tienes que centrarte en el Dios que está contigo de continuo y decirle a Dios la verdad. ¿Cuánto me falta para poder estar contigo en la eternidad? Para poder vivir feliz aquí en la tierra. Para poder ser luminares aquí en la tierra. Para representar con mi vida lo que yo he creído que Cristo me ha mostrado. Y nos falta mucho. Vamos a ser valientes. Y no vamos a pedirle al Señor inconscientemente cosas que hemos pedido, que Él nos mirará y dirá, hijo mío, me estás pidiendo cosas para este mundo, que no sabe cuándo te va a ir. Mañana te estoy dando una casa y no te va a dar tiempo a firmar la hipoteca porque te va a dar un ictus, o te va a dar un infarto, o te va a atropellar un coche, te va a caer un ladrillo. Preocúpate de las cosas celestiales, porque esta vida se acaba y tú tienes que trabajar aquí para la vida del futuro. Amén. Entonces, vamos a centrarnos en esta mañana. Yo quiero hablarte ahora en esta mañana del Dios que está cercano, el Dios que está vivo. Mira, mi hermano, el tema es que entienda de que Dios está vivo. El problema es que tu mente
Y Satanás y todos nuestros enemigos no quieren que tú seas consciente de que Dios está vivo. Para que tú hagas, ay, ahora que nadie me ve, voy a hacer esto. Ahora que nadie me ve, voy a hacer lo otro. Y entonces el enemigo lo que quiere es, no le importa que tú adores a Dios, no le importa que tú estés aquí con las manos levantadas, eso a él no le importa. Él lo que no quiere es que tú sepas la verdad. Porque en el camino tú ya estás y yo estoy y los que hemos creído estamos. La verdad. Y dice que sin la verdad no va a llegar a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Entonces un proceso. No es creer nada más. Hay un proceso en nuestra vida para poder alcanzar la vida eterna. ¿Eh? Bueno, yo te quiero hablar entonces de este Señor en esta mañana, el Señor cercano. Y quiero hablarte de tres cosas. En una me voy a centrar un poquito más, ¿no? En la imagen. Yo quiero hablarte qué imagen tenemos nosotros del Señor. ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que nos muestra? Acuérdate que cuando yo te hablo de la imagen del Señor, tenemos que ser y andar como Él anduvo. Entonces, si yo te hablo de que Cristo tiene esta imagen, tú tienes que orar al Señor para tener esa imagen. Y yo también. Porque si no, nos estamos equivocando. Y estamos perdiendo un tiempo precioso para que la obra de Dios se siga extendiendo, ¿no? Me gustaría empezar, Juan, mi Hechos 1:11. Mirad, esta es la imagen que tenían los discípulos. Cuando Cristo se va de la tierra a los cielos, hace morada para nosotros. Y esta es la imagen que tienen los discípulos, los primeros hermanos, los de la iglesia del principio, aquellos que nos han puesto de testimonio y que tenemos que ser como ellos. Entonces vamos a aprender lo que ellos veían, cómo ellos estaban y qué imagen tenían ellos del Señor. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, hermanos de la iglesia que nos está viendo por internet, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La imagen que ellos tenían de este Jesús, del Jesús cercano, era un Jesús que iba a venir pronto, como hemos estado diciendo en la alabanza, cuando estaba orando Antonio. Es la imagen que tenemos que tener, el deseo que tú tienes que tener, no es que tenga una casa, el deseo que tú tienes que tener es que Cristo venga pronto. Si estás feliz, porque estás feliz y vas a ser más feliz todavía. Y si estás triste por la circunstancia que sea, porque con Él te va a cambiar tu lamento en baile. No te olvides. Esta es la imagen que tenían los hermanos del principio. Estaban viendo a Cristo vivo, subiendo al cielo. Yo me imagino, hermano, hasta Cristo saludando a Dios, porque los quería. Porque los quería. Y yo me imagino a los hermanos, como decía Chesco, atragantados con la Magdalena, viendo que aquel Jesús, con el que ellos habían estado durante 3 años, viendo prodigios, maravillas, señales, milagros, las resurrecciones que vieron, incluso la de su maestro, muriendo de la forma que murió y viéndolo vivito y yéndose para arriba sabiendo, me voy allí porque tengo que hacer morada para vosotros. Y le dice, este mismo va a venir. Pues esta es la imagen que tú tienes que tener de Cristo. Una de las imágenes. El Señor está vivo. Vivo. No te olvides de eso. Y Él quiere que tú estés con tu conciencia no pensando ni en Satanás, ni dándole lugar a pajarracos, ni nada de nada. Quiere que en tu mente esté llena del Dios vivo que se ha ido para trabajar para ti. Trabajó aquí en la tierra para ti y ahora está trabajando en los cielos para ti y para mí. ¿Amén? Bueno, vamos a ver otra imagen del Señor. Mira, cuando
Cuando tenemos, cuando tenemos estas cosas, esta claridad, esta imagen de lo que vieron los hermanos del principio, pues pueden pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Cuando tenemos respeto a las cosas, cuando tenemos amor por las cosas, cuando hacemos las cosas pensando que el Señor viene pronto, cuando andamos rectamente delante del Señor. Mira lo que dice aquí estos textos. Primera de Pedro, 15, 16. Hermano, este texto me encanta porque hay algo que descubrí hace poco y lo voy a compartir con vosotros, claro. Mirad, del 1 al 15 creo que era, ¿no? Espérate. 15, 16. 1, 15, 15, 16. Los dos. Ahí está. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Mira, detrás hay otro versículo, no lo voy a poner, el siguiente, pero dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, estamos viendo lo que ha dicho ahí, lo que ponía el versículo, sé santo porque yo soy santo, porque tenemos que ser como Él. Ahora, yo tengo que ser santo, uy Dios mío, y ahora, para ser santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle a los pobres? ¿Al que está en la calle meterlo en mi casa? ¿Darle de comer al que me pida de comer? ¿Dar limosna? ¿Ir al hospital y visitar enfermos? Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero que en la confianza del Señor y orando como conviene, te lo ha hablado Checo esta mañana, orando como conviene, las cosas serán hechas. Hermano, ¿tú no te das cuenta que tú no puedes ser santo por ti mismo? ¿Lo has pensado? Porque si piensas esto, entonces también debes de pensar que tú no vas a estar en el reino de los cielos. Entonces, si tú quieres estar en el reino de los cielos, es una cosa que lo único que depende de ti es que tú lo creas. Yo creo que si soy santo, voy a estar con el Señor por la eternidad y le voy a pedir al Señor que haga esa obra en mí. Señor, yo no puedo. Señor, yo no quiero orar cosas que ni conviene, orar tonterías. Ay, Dios mío, yo soy más bueno, soy más santo porque le acabo de dar €1 que estaba pidiendo. Si lo haces de esa manera, sin tener conocimiento de la verdad, escúchame, el camino está. Si no tienes conocimiento de la verdad, no te sirve para ir al reino de los cielos. Entonces, tómate el tiempo que necesites para orar al Señor en estas verdades, en las cosas del reino, hermano. Por favor, te lo ruego, escucha la palabra, medítala después en tu casa, porque esta palabra que estamos hablando hoy es una palabra que nos va a servir para la eternidad con nuestro Dios. Y que podemos vivirla aquí en la tierra confiando en Él, creyendo en Él. ¿Quién es la verdad? Él. Tenemos que creerlo a Él, confiar en Él, saber que Él va a hacer las cosas. ¿O qué creíais que era la verdad? Lo contrario a la mentira, a lo que estamos acostumbrados aquí en la tierra, de la verdad que habla el Señor es otra. Es andar en mi verdad, en las cosas que yo he prometido. Porque andáis, y el testimonio que dais no es el andar como yo anduve. Andáis bajo vuestro yo, bajo vuestra conciencia y bajo las circunstancias que os rodean en este mundo. Pero la verdad es esa, y es a donde tenemos que llegar, ¿no? Luego habla que también Él pone su imagen en nosotros a través, me gustaría, Filipenses 2:13,
Mira, hermano, esto es para que tú también te vayas viendo como tú eres. Para que veas que tienes que dejar las cosas de tu vida en las manos del Señor. Que no puede estar uno constantemente moviéndose en las cosas y ping-pong, porque es que no vive. Es que no vive. Ni vive la vida del Señor, ni vive la vida en el mundo, ni vive la vida que quiere. No eres totalmente feliz. Y el Señor lo que quiere es que viva una vida feliz, porque Él ha pagado el precio para que tú puedas vivir feliz aquí, hoy y mañana en el futuro con Él, en el cielo. Mira, entendemos esto también. O sea, para ser santo, Dios mío, a partir de ahora, no te digo que me lleve al mercado donde valen las papas más baratas y el potaje más barato para poderlo hacer en mi casa, o los ingredientes del puchero. Te voy a pedir, hazme santo, Padre, con temor, con reverencia. Dios mío, por favor, nunca te he pedido en mi vida por esto. Hoy quiero pedirte por esto, porque me estás dando entendimiento de la verdad. Si no entiendo la verdad y no me comprometo con esa verdad, no voy a poder llegar al reino. Dice en Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién pone el querer? ¿Quién pone el hacer? Vemos un ejemplo, en un momento dado, vemos un ejemplo, ¿no? Donde Pablo va andando, va caminando, va a un lugar donde él tiene en su corazón que el Señor lo llama allí, a que vaya y predique. Y entonces, escucha la voz de Dios donde le dice, no vaya allí, ve a Roma, y encima en Roma lo iban a matar después, hermano. Y él, pensando que estaba haciendo las cosas correctamente, da media vuelta y se va donde el Señor lo mandó. Por eso es importante decirle al Señor también, quiero oír tu voz. Porque los hermanos del principio escuchaban la voz de Dios. Y es que necesitamos las mismas cosas. La iglesia del principio es nuestro ejemplo en estos días. Y no podemos ver la iglesia del principio o los discípulos como superhombres porque no eran. Porque, ¿os acordáis, no? Por ejemplo, Pablo era un asesino. Entonces, el Señor no escogió lo mejor de lo mejor. Cogió un asesino. Para que la Biblia esté llena de su palabra. Habla por Pablo. Hermano, cuando vaya a hacer algo, tiene que ser guiado por el Espíritu. Clama, llora, deleítate en el Señor pidiendo estas maravillas. Porque estas son las perlas que Él tiene en el cielo, para los que creen en Él. Y esto es lo que puede cambiar el mundo a través de tu vida, porque el Señor quiere hacerlo a través de nosotros. Dios mío, por favor, cuando yo vaya a hacer algo, Dios mío, que yo sepa seguro, que no sea por mí yo, que no sea engañado por el enemigo, que verdaderamente esté andando en el camino y en la verdad, y que sea tú, Dios mío, el que ponga el querer y el hacer. Que no me vea como que me están señalando y me están obligando, tengo que ir a esta reunión, tengo que ir no sé cuánto, tengo que ir al culto, tengo que preparar no sé qué, tengo que... Señor, que yo sepa, que pueda entender que aunque otro me hable de esta manera, es tu voz, que yo esté acostumbrado a escuchar tu voz. Y la voz del Señor también es muy fácil de escucharla, porque la voz del Señor te habla con amor, e incluso en medio de la peor prueba que tú tengas, o de aquella cosa que hayas podido cometer. Él te habla. Entonces, Dios mío, ayúdame a pedir esto. Yo necesito esto para ser como los hermanos de la iglesia del principio. Gente llena del Espíritu Santo, que escuchaban la voz, que eran capaces de decir, voy para allá, y cuando escuchaban la voz eran capaces de decir, voy para donde me dice la voz. Y no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a ser un egoísta, sino voy a confiar y voy a dar testimonio, aunque sea a la muerte del Dios en el que yo he creído. Cuando ocurre esto y el Señor pone el querer y el hacer, ¿qué está pasando en tu vida? Te está poniendo el Señor su carácter, está poniendo sus sentimientos, está poniendo su mover, está poniendo la voluntad de Dios en ti, hermano. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Déjate que Él sea el que dirija tus pasos y verás cómo vas a andar la voluntad de Dios siempre. Voluntad de Dios hay mucha, ¿vale? Hay mucha voluntad de Dios. Para mí, la voluntad de Dios más grande y donde el Señor sigue trabajando es en nuestra salvación. Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo sea salvo.
En eso el Señor no deja de trabajar. Y hay muchas voluntades de Dios. Dios quiere que tú vayas y prediques el Evangelio, quiere que vaya y visite a los enfermos. Muchas voluntades de Dios. Pero la más especial para mí, si me pregunta a mí, yo te digo, para mí la más especial es la de nuestra salvación. Que le costó su propia vida, su sangre y el sufrimiento que tuvo, y hoy sigue en los cielos todavía luchando por tu salvación para que no te pierdas del camino y para que otros que están fuera puedan encontrar ese camino, como lo has encontrado tú y lo he encontrado yo. Bueno, vamos a ver otra imagen. La imagen que tenemos que refleja para los demás es una imagen de transformación, hermano. Mira, el que te conoce, el que no te conozca no, pero el que te conoce tiene que ver que Cristo está haciendo algo en ti. Alguien, no Cristo, alguien. Y tiene que decir, si yo te conozco que tú eras de esta manera y la otra, ¿cómo puede ser ahora de esta? Mira, hermano, el testimonio es importantísimo para poder cumplir el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio. Si a mí me dice el Señor ahora mismo, ve y predica el Evangelio, y yo voy a Puerta Gallola, como dicen los toreros, y me pongo delante del toro con el capote de rodillas, pues lo más seguro que el toro me pegue una cornada. Pero si tú no vas de esa forma, si tú vas como el Señor quiere, en orden, pues las cosas hay que empezarlas por abajo. Y lo más importante para que tú prediques el Evangelio es tu testimonio. Cuando tú tienes tu testimonio, el que sea te va a preguntar. A mí ya me preguntan, oye, y llegará el momento, porque me preguntan de una manera que no veo que sea la ocasión. Pero estoy esperando, por ejemplo, que nos reunamos ya. Mi mujer sabe, ¿no? He podido hablar con una familia y decirle, a ver si nos comemos un arroz. Y entonces ya me están 2 veces, ¿no? Me han dicho, en cuanto terminé y la otra, vamos a hacer el arroz. Y si Dios quiere, lo que yo tengo, lo que el Señor me ha puesto, es que ahí pueda empezar a hablar y a darme a conocer, no yo, sino dar a conocer a las personas que viven en mí. Yo no voy a hablar de mí, voy a hablar del que vive en mí. Y yo no voy a obligar a nadie que tenga que creer lo que yo creo, porque el Señor nos ha hecho con libre albedrío. ¿Quién soy yo para hacer lo contrario? O para hacer lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Entonces, importante la transformación, la vida abundante de la que nos habla en Juan 10:10. Y tenemos aquí, por ejemplo, mira este texto, Mateo 25, 35, 40. Escucha, tienes que ver la imagen del Señor. Estamos hablando ahora mismo de un solo punto que estamos hablando, pero con muchas cosas que hay en este punto en la imagen del Señor, ¿no? Mira lo que dice, leemos el texto completo para que veamos. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Ahí termina, ¿no? Bueno, estuve desnudo, sabemos todo el texto, no le decimos versículos. Cuando yo veo esto y veo este texto, hermano, me ha dado el corazón vuelto de lo mal que yo estaba haciendo las cosas. Si lo hago yo y soy el pastor, ¿qué no haremos los demás? Cuando tú ves a un pobre en la calle, por poner ese ejemplo nada más, tú ves a Cristo ahí, o ves al tío con el tetrabric y el vino, y dices tú, yo a ese ni me acerco, ni paso al lado, ni le voy a dar nada, porque lo gasta en vino. Pero el Señor no se refiere a lo que tú piensas. El Señor lo que quiere es que tú veas, tengas la imagen que tiene Cristo. Y dice Cristo, cuando hicisteis esto conmigo, con estas personas, lo estabais haciendo conmigo. Mira, tú, yo, los creyentes, y todo el mundo, creyente o no creyente, tiene la imagen y la semejanza del Señor. Entonces, cuando tú menosprecias a alguien, tú no te das cuenta, pero al que está
mendigo que estaba pidiendo, o como el hombre que era adicto a cualquier cosa, no tiene que ser solamente a la droga, o el hombre que tenía problemas y podía estar pegando a las mujeres, o tantas cosas que hay en el mundo, un incendiario, un violador. Pero Dios, la imagen que tiene es que Él ve en todo el mundo, como vio en ti y vio en mí, la imagen y la semejanza del Señor. Por eso somos salvos y hoy estamos aquí. Y el Señor quiere que tú, cuando vayas a tomar una decisión con alguien que está viendo, no juzgues. Él quiere que tú veas y que le pida al Señor, si eres incapaz, pues ora por estas cosas especiales del cielo. Para eso nos ha hecho hijos, para que podamos coger de los bienes del cielo que nos hace falta para movernos aquí en la tierra. Pero cuando tú veas a alguien en esa situación, no te voy a decir que cambie ahora tu vida, pero ora al Señor para que te vaya transformando, para que puedas ver las cosas como el Señor las ve. Tú ves muchas veces que el Señor estuviera regañando, atacando, tirando piedras, con palos, con... No, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que hacer eso. Dice que tenemos que andar como el anduvo. Tenemos que ir cogiendo los preceptos, las imágenes estas, que nuestro Señor nos ha ido dando como foco y que nosotros la hemos perdido. No nos damos cuenta de estas cosas. Bueno, decía el otro día, decía Roberto el otro día, cuando compartió, nos tenemos que poner la gafa de Dios para ver las cosas como Dios, ¿no? Las ve. Mira, es que si no veas a Cristo, mira, si tú tienes una pelea con tu hermano y tú no ves a Cristo en él, te va a pelear de verdad. Pero si tú tienes una pelea con tu hermano, con un familiar, o con quien sea, si no tiene la imagen de Cristo, el Espíritu de Cristo, porque no ha recibido al Señor como Salvador, pero tiene la imagen y la semejanza. Ten temor del Señor. Imagínate tú que yo ahora me peleo con uno de aquí de la iglesia. Me estoy peleando. La imagen que veo es la imagen de la persona con la que me peleo, pero realmente me estoy peleando con el que está dentro de él, que es Cristo. Entonces tengamos temor de Dios, de señalar, de juzgar, de decir algo de los hermanos o de tu familia. Mira, Pilato se mandó a crucificar a Jesús. Y tú ves que Jesús le dijera a Pilato algo, le llamó la atención, le dijo algo concreto. Lo único que le dijo a Pilato es: tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada. O sea, el Señor Jesús se sujetó al Padre. Y aunque Pilato lo iba a asesinar, o lo iba a mandar a asesinar, él no profirió palabra alguna contra Pilato. Y ese es el ejemplo, la imagen que tenemos que tener de Cristo. Esa es la imagen que tú tienes que tener si quieres una vida abundante. Si quieres una vida en la eternidad con Él. Y si antes de irte a la eternidad con Él quieres vivir la vida abundante aquí en la tierra, tienes que andar como Él anduvo, de esa manera. Y viendo las cosas como Él las vio. ¿Eh? Bueno, vemos otra cosita. Vamos a pasar al punto 2, son 3 puntos. Este es más cortito. ¿Cómo respondo yo a Cristo hoy? ¿O qué tengo que hacer yo? Yo estoy diciendo lo que tenéis que hacer. Nos hemos agarrado a las cosas de este mundo. Renovemos el entendimiento, como nos dice en Romanos 12, del 1 al 3. Renovad vuestro entendimiento que está viciado conforme a las cosas de este mundo. Y hoy el Señor te está hablando para intentar quitar el vicio que tú tienes en tu mente, para que puedas ver las cosas con la luz, la claridad y la verdad que el Señor quiere que tú veas y que yo vea. ¿Cómo respondo yo a Cristo hoy? Romanos 8:17. ¿Cuándo? Sí, porque la verdad.
Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Tú lo crees que tú eres heredero de Dios? ¿Tú vives como heredero de Dios? Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tú eres heredero? ¿Que tú eres coheredero? Mira, qué cosa más curiosa, ¿verdad? En la tierra, para que tú puedas heredar, te tiene que morir un familiar tuyo. Si no, no va a heredar. Y qué pena que tenga que morirse. Y hay algunos que por tener dinero invertido, por no querer gastar, por lo que sea, no le importa dejarlo para sus hijos, pero cuando él no esté. Y a lo mejor esté pasando alguna necesidad e incluso a veces no te ayudan. Porque ya tienen en su mente, de antemano, han pensado, el dinero es para cuando yo me muera. Y mientras que está en vida, es como si el dinero no existiera. Y si tú pasas problemas, peor para ti. ¿Sabéis? Nuestro Dios es tan tremendo que nos ha hecho hijo, heredero y coheredero con Cristo. Podemos, todo lo que tiene Cristo, podemos usarlo nosotros también para nosotros. Esa es la palabra que está ahí escrita. Y Él no ha tenido que morir. Hermano, tú y yo hemos heredado del Dios vivo. Algo tremendo, algo que este mundo eso no lo entiende. Se tiene que morir alguien para que a ti te den algo. Para heredar, para la palabra heredar. Y resulta que Cristo rompe los parámetros. Y tú puedes heredar hoy porque eres hijo. Y el Señor no tiene en su pensamiento como la gente de la mentalidad humana, cuando yo me muera, que hagan lo que quieran con la casa, con el coche, con el dinero, con los apartamentos, que hagan lo que quieran. Que a mí, yo ya como no estoy aquí no sufro. Pero el Señor tiene todas las cosas en el cielo para que tú las cojas y hagas uso de ellas. El cabrito, uno de los hijos, ¿no? del hijo pródigo, cuando hablaba, el que estaba con el padre, que decía, yo no me he podido comer ni un cabrito. ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía el padre? Dios mío, si lo que está ahí es mío y es tuyo, coge lo que quieras. Coge lo que quieras. Es que Dios, el Señor está loco porque tú cojas las cosas del cielo, las cosas celestiales. Pero tú sigue tu mente viciada a que tu necesidad no es espiritual, que tu necesidad es física de lo que está en este mundo. Y te tiene engañado el diablo así, a ti y a mí, por años. Por años. Y no tenemos nada, ni vemos nada, ni vivimos, no sé, la gloria de Dios. Porque cuando Él te quiere dar estas cosas, ¿para qué es? O sea, cuando tú coges las cosas del cielo, ¿para qué es? Padre, dame esto del cielo que me hace falta esto. Me hace falta fe. ¿Para qué es? Padre, me hace falta santidad. Dámelo del cielo. ¿Para qué es? Para que des testimonio y que el reino de Cristo se extienda sobre la tierra y muchos más puedan ser salvos. Para eso tiene las cosas del reino. Porque lo otro dice que Él sabe que tú y yo tenemos necesidad de esas cosas. ¿Ves? El tercer punto y el último, reflejo las señales del Dios vivo en mi día a día. Las señales que estamos hablando esta mañana, que el Señor te está diciendo, tú las reflejas en tu vida. Tú te paras antes de pelearte con alguien y respiras por lo menos 2 o 3 veces, antes de decir una palabra maldicha, antes de darle una contestación a un hijo tuyo, que a lo mejor tu hijo, tú no estás viendo la imagen y la semejanza del Señor en él. O tu hijo es creyente y tiene a Cristo y no te da pudor ni vergüenza de reprender a tu hijo, que si tú supieras que Cristo te estaba viendo, a lo mejor no lo hacía. No podemos llegar a eso. Es que eso ya, no podemos llegar ahí, tendríamos que saberlo. Tener tal conciencia de Dios en nuestra mente, del que hemos creído después de los años que llevamos algunos en el Señor, tendríamos que tener tal conciencia de Cristo que incluso para hablarle a nuestro hijo, que es algo de lo que más queremos, tendríamos que hablarle con un amor como Él nos habla a nosotros. Porque tú eres como ese niño al que tú vas a regañar a tu hijo. Nosotros somos hijos de Dios y cuando vamos con un problema o hemos cometido
cometido un error, el Señor no nos chilla, el Señor no nos señala, el Señor nos escucha, nos da consejo y nos abraza. Nos responde abrazándonos, amándonos. Y hemos perdido eso, porque estamos acostumbrados, viciados por las cosas de este mundo. A mí nadie me pisa el cuello, pero a Cristo se lo pisó Pilato. Y no pasó absolutamente nada. Nos dio ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Y no es que se lo comiera un león, ni que estuviera ya en la cruz, ni que le hubieran dado los latigazos. Que el Señor quería que aprendiéramos cómo es Él, cómo Él hacía las cosas. Y quiere dejarte claro en esta mañana cómo Él hacía las cosas, porque quiere que tú lo hagas igual. ¿Tú quieres ver cosas grandes? ¿Quieres ver lo que Cristo hacía? Porque Cristo, estamos hablando de estas imágenes de Cristo, pero es que Cristo también Jesús hizo aquí en la tierra señales y milagros y prodigios asombrosos. Convertir, por ejemplo, agua en vino, o resucitar muertos. Pero es que eso es posible hoy también. Si Cristo para ti está vivo. Si está el Cristo lejano, o no sabe ni quién ha hecho esto, pues tú no vas a ver esas cosas. Es imposible, hermano, que tú veas eso. Ni tú ni yo. Bueno, reflejamos la señal entonces, y yo quería hablarte de aquí, de algo que quiero que te quede de todo lo que te he hablado. La imagen, mi hermano, la imagen es la verdad. El enemigo te ha estado mintiendo constantemente, y si tú eres creyente, sí, te permito que pienses que vaya al cielo, pero no quiero que sepas la verdad de cómo tiene que andar, ni cómo tiene que hacer las cosas. Porque faltándote lo del medio, pasándote la verdad, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. O por lo menos vas a ver la presencia de Dios. Y eso ya a mí me daría temor, que esté en el cielo con Cristo, no vea a Cristo después de hablar de Él, buscar de Él, orar con Él y recibir la palabra de Él, no poderlo ver. Dios mío, yo no quiero eso. Hago guerra contra eso. No contra mi hermano, no contra mi familiar. Hago guerra contra eso que me impide de que yo vaya a vivir por la eternidad contigo. Quiero contaros dos ejemplos, ¿vale? Hemos hablado de la verdad. Creo que ha quedado claro, la verdad. Ahora quiero hablaros de la autoridad que tenía la visión Lourdes. Mirad, mi pregunta es, primero, ¿entendimos qué es la autoridad? Porque creo que estamos confundiendo la autoridad delegada de Dios con la autoridad que hay en los estamentos. O, ¿cómo era la palabra? La jerarquía. Estamos acostumbrados a que tiene que haber una jerarquía, y no habla. En los cielos hay jerarquía, hay ángeles, arcángeles. En el ejército hay jerarquía, hay comandantes, en la iglesia hay jerarquía, está el pastor y todos los que van para abajo. Pero ¿eso es la autoridad delegada de Dios? ¿O eso es algo que es una jerarquía para que haya un orden? Porque Dios es un Dios de orden. Pero luego hay una autoridad delegada. Y esta es la que yo te pregunto, hermano. Mira la iglesia del principio. Mira los hermanitos del principio. ¿Qué es lo que tenían? Y echar fuera demonios. Autoridad delegada del Señor. Iban y decían, no se nos han resistido. ¿Tú tienes eso? No te estoy hablando de un don. Te estoy hablando de la autoridad delegada del Señor. ¿Tú tienes eso? Jonás, ve a Nínive. Predícala allí en mi nombre. Porque a mí nadie me puede ver. Ve allí, yo no voy. Y el Señor le había dado su autoridad y Él no le echa perla a los cerdos. Y fue con Jonás hasta el vientre de la ballena, hasta que consiguió que hiciera la voluntad que él quería y que había puesto en Jonás también. Vivimos nosotros esa autoridad delegada. ¿Tú la deseas, mi hermano? ¿Tú quieres que pasen cosas en tu vida, en los que están en tu alrededor, en la iglesia, en los demás que han creído en Cristo? Pues si tú no ves la autoridad delegada desde esta perspectiva, pocas señales, pocas cosas. Va a vivir momentos,
qué bien, se ha sentido la presencia de Dios, se ha movido el Espíritu Santo. Pero es que esa no es la vida de Cristo. La vida de Cristo era de continuo, trabajando y mostrando las señales del cielo y de que el Padre está vivo y que el Padre y yo uno somos, y el Espíritu Santo haciendo señales a través de Jesucristo. Como quiera hacer, señales a través de ti. Tú le pides al Señor, Señor, te ruego para que tú me escojas a mí como autoridad delegada para hacer algo. Vemos en la Escritura que dice, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Y parece cuando vemos eso que es para ir a predicar el Evangelio. No, Señor, yo quiero que tú me uses con un mensaje. Como el ángel fue por el cuerpo de Moisés, así quiero que me uses tú a mí también. Yo quiero oír tu voz, quiero andar en tus mandatos, en tus caminos, en tu verdad, porque mi deseo es la vida eterna contigo. ¿Estamos viviendo esto? Te reto, hermano, que en tus oraciones, cuando las tengas, y el que las tenga, que le pida al Señor por estas cosas que son del cielo. Estas perlas tan preciosas que las menospreciamos, que no sabemos que están ahí, y que Satanás no quiere que tú te enteres que está ahí, porque es un arma que lo destruye. Y que a ti esas cosas te capacitan, como decía Shesco para la obra, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de la autoridad, por lo menos para tenerlo un poquito claro. Uno ya lo he contado, no lo voy a contar a través de Pilato, ¿no? No te habría no te habría sido dada, tú no tendrías autoridad si no te hubiera sido dado del cielo. Jesús mismo se sujetó. ¿Quién somos nosotros para hacer lo contrario? Dice que todas las autoridades, sean buenas o sean malas, como tú lo entiendas con tu mente, dice que han sido puestas de parte de Dios. Tú que sabes si a lo mejor hay autoridades que el Señor ha levantado, que a lo mejor no se portan bien sus países, pero que gracias a que no se portan bien sus países, tienen necesidad de buscar a un Dios libertador. No sabemos, porque mis pensamientos, tus pensamientos, no son como los pensamientos del Señor. Y entonces a veces uno dice, yo no entiendo cómo puede estar mandando en este país que está matando a gente. Pero es que a lo mejor, si tú empiezas a investigar, antes ahí no había ni una iglesia. Y ahora resulta que hay una pila creyente. Si puede haber iglesia, la hay, si no se reúnen a escondidas. Porque necesitan un libertador. Y entonces empieza a escuchar, ¿quién puede librarme de mi cadena? Y entonces es cuando tú puedes decirle con tu testimonio, a mí me libró este. Y empieza a predicar el Evangelio y empieza a haber una revolución en medio de ese país. No sabemos por qué el Señor levanta esas autoridades, pero ahí está. Luego vemos otro tipo de autoridad, ¿no? El centurión romano que dice, avisa a Jesús y que vaya y sane a mi siervo, que estaba enfermo. Jesús, cuando le avisan, dice Jesús, venga, vamos a su casa. Y dice el romano, Jesús, no hace falta que venga a mi casa. Porque yo soy hombre de autoridad y le digo a esto y lo hace. Así. Le habla de autoridad. Y dice el Señor cuando escucha esas palabras, ¿os acordáis? No fue a la casa, por supuesto, el siervo fue sanado. ¿Pero qué dijo? ¿Y qué implica? No he visto un hombre con tanta fe en todo esto. Fíjate, el que se sujeta a la autoridad tiene una fe para el Señor impresionante. ¿Quiere que aumente tu fe? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Sujétate a las autoridades. No hay más. Yo no te digo que hay que sujetarse a la jerarquía también, porque es para orden de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Pero esa jerarquía ya la vivimos en este mundo, en la iglesia y en muchas partes, ¿no? Pero vamos a pedir lo sobrenatural. Vamos a pedir lo que viene, el regalo que viene directamente del cielo. Pídele al Señor, Dios mío, autoridad delegada. Yo quiero, con los años que yo tenga, tener autoridad delegada. Yo quiero que tú me uses
Estoy harto de escuchar que soy un instrumento, que soy un pincel, que pinto un cuadro el que lo pinta el Señor. Todo eso ya lo sé. Necesito vivir y tener la experiencia de tus promesas. Y la única manera es como hemos estado viendo hoy, ¿no? Poniendo todas las cosas, hasta el querer, el hacer, todo en manos del Señor, todo en manos del Señor. Vemos otros dos ejemplos. El nombre de Jesús. El Señor nos da un nombre que sobre todo nombre. Nombre de Jesús. Hagamos esto y todo, como hemos leído en la Biblia, que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Pero oye, la Biblia, ¿para quién está escrita? Para el que cree. Y para el que anda en la verdad. Está en el camino y anda en la verdad. Pero si tú usas el nombre de Jesús de coletilla, a veces a ti te dará hasta miedo en algún momento de orar por un enfermo y que tú tengas que decir en el nombre de Jesús y no se sane. Porque tú dices, ¿y si oro en el nombre de Jesús y no se sana, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Porque es autoridad, porque es el nombre que nos ha dado sobre todo nombre. No hay otro nombre que el nombre de Jesús. El tema es si tú lo crees, si tú lo vives, si tú sabes el significado de ese nombre, si tú sabes el tesoro que está ahí escondido. Si sabemos todo eso, cuando usemos el nombre de Jesús, veremos cosas tremendas, cosas que van a cambiar nuestra vida, ¿no? Vemos el tema del paralítico, por ejemplo, de la hermosa. Va Pedro allí andando y le dice el paralítico, dame algo, ¿no? Pidiendo una limosna, como tú y yo pedimos limosna, porque nos vemos paralíticos en el Señor. Nos vemos que estamos enfermos en el Señor. Y estamos nada más pidiéndole limosna a nuestro Padre. Y pasa Pedro y le dice al paralítico, como te dice a ti, mira, no tengo oro ni plata, no tengo cosas del mundo que es lo que tú me pides. Tú me estás pidiendo una limosna para sobrevivir. Yo no tengo eso para que tú puedas sobrevivir. Pero algo tengo que me ha sido dado desde el cielo porque creo en el Señor que vi cómo se iba para arriba y me dio que iba a ser morada para mí y que tendrá que venir de nuevo y que después me casaré con Él y estaré por la eternidad con Él. Yo seré esposa de Cristo. Y ese Pedro le dice al otro, pobrecito, no tengo oro ni plata, diciendo la verdad, pero lo que tengo, el nombre poderoso de Jesús. En ese nombre en el que yo creo, te digo, levántate y anda. Y el otro había pedido una limonita. ¿Y qué se encontró? Una vida nueva. Porque el paralítico cuando se levantó ya no iba a estar en el escalón aquel, ni lo iban a llevar para acá ni para allá. Él se movería ya por sí mismo, sabiendo quién había hecho la obra en él para cambiar su vida, como cambia el Señor la tuya y la mía. ¡Qué mover! ¡Qué mover! ¡Qué grandeza! ¿Cómo viviría ese paralítico del cual ya no habla más la Biblia? Yo creo que se le daría las gracias al Señor, pero por siempre, ¿no? Vemos otro ejemplo, y es David con Goliat, de la autoridad. Estoy hablando del ejemplo de la autoridad. Viene el gigante allí ofendiendo al ejército de Dios, y va David en un momento dado y dice, tú vienes con lanza, vienes con espada, como si David fuera un perro, como si el Señor fuera cualquiera. Pero David dice, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no fue porque él iba. El Señor le puso el querer y el hacer, porque el otro estaba hablando y allí estaban escuchando un montón. Pero ¿quién recibió la autoridad delegada? David, que fue el que se pudo enfrentar gigantes y así lo pudo derrotar, enfrentándose con él. Bueno, dice el Señor, y bueno, no quiero que te olvides, lo último que te voy a hablar es el tema de que representamos a Cristo.
Bueno, yo quiero que tú lo veas. Sí, somos representantes, en cierta manera somos representantes, pero quiero darte una nueva visión. Mira, siempre hemos escuchado que cuando vamos al banco o vamos a buscar un trabajo, llevamos un papel. ¡Ay, señor! Toma, este papel. Mire, yo vengo de parte de Jesús de Nazaret y vengo por este trabajo. O vengo a que me dé usted un préstamo y me avala, ¿lo ve usted? Jesús de Nazaret. ¿No? Nos han explicado así y nos dicen, como vamos, ¿no? El Señor como que nos está representando, nosotros podemos ir y encontramos todas las cosas. Bueno, mira, yo te digo que aunque a mí también me lo han explicado así, yo quiero ir un poquito más lejos y quiero decirte algo más. No vayas nunca a pedir nada llevando ningún papel, ni pensando que Cristo es tu representante. Cristo está contigo, Él vive dentro de ti. Tú no tienes que tener miedo de ir a llevar un papel o de buscar un trabajo o de ir a cubrir una necesidad. Porque no vas solo, porque dice en Josué, no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros, dice en otra parte de la Biblia, hasta el fin. Entonces no vayas con papeles, esto es viciado a los de este mundo. Tenemos que ir, que alguien venga, nos represente, que alguien sea el que haga la obra. Nosotros no podemos, tiene que ser escondernos detrás de la falda de alguien. No te escondas detrás de la falda ni del traje de nadie. Cristo está vivo en ti. Y cuando tú vayas a algún lado, tienen que ver a Cristo. Y algunos mirarán y cuando vea a la persona y cuando vea tu actitud, como tú hablas y como tú le dices las cosas y diga, este no es como los demás. Entonces se fijará en ti. Y a lo mejor en la primera entrevista tú no entras, pero te llamarán para la segunda, porque han visto en ti algo que los demás no tienen. Y si tú vas con la confianza de que Cristo ha puesto en mí el querer y el hacer, y yo he querido ir allí a por ese trabajo y estoy moviéndome por ese trabajo, el trabajo me va a venir. Porque Él está dentro de mí. Entonces, pensemos en el Señor de una manera viva, real y que está constante con nosotros. No pensemos que estamos solos, huérfanos y que el Señor desde el cielo dice, ay, mi hijo que va a pasar por allí, por el semáforo y lo va a pillar un coche. Voy a bajar del cielo para cogerlo así. No. Cristo ya va contigo y el Espíritu te dice, párate ahí. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo al cual Dios lo ha llamado a que lo haga. Amén. Bueno, termino nada más con un texto. Juanmi, si puede, Mateo 22, 32. Hay 3 textos que hablan de lo mismo, ¿no? Yo voy a leer este nada más. Y con esto termino. Dice, yo soy el Dios de Abraham. O sea, Dios es Dios de vivo. El Dios de siempre. El Dios que hemos conocido. El Dios que hemos creído. No hay otro igual a Él. Dice, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentías cuando entraste? ¿Estabas como muerto? Porque aunque estés bien, tú sabes de mucho tiempo que te faltan cosas. ¿Te puedes ir hoy vivo, hermano, de aquí? Sabiendo que las cosas que tú no puedes hacer, porque no puedes hacerlas, dice, haz tú lo que tú tengas que hacer. Que lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer el Señor. Y tenemos que vivir con esa confianza. Señor, a lo mejor has sido un muerto durante mucho tiempo en tu iglesia, en tu casa, en el testimonio, en buscar de ti, en ir a las reuniones, a hablarle a otros. Yo quiero vivir, porque mi Dios está vivo. Y si Él está vivo, quiere hablar con uno vivo, conmigo y contigo. Él no quiere hablar con un muerto no habla, mi hermano. Por eso a veces decimos, es que no escucha la voz de Dios, que va a escuchar si a veces es que estamos como muertos. Entonces imposible. Tienes que decirle, Señor, yo quiero el Dios de los vivos, porque yo me siento vivo. Amén.